La idea es continuar desarrollando el tipo penal de estafa. eh, eh, lo que les quería decir es si ustedes alguna cuestión no entendieron mientras se va sumando la gente. No entendí el caso del colectivo y el remis, profesor. Bueno, mira, eso hacía referencia a una modalidad de estafa, que era la estafa del polizonaje. Aquel que se sirve de como es, utiliza un servicio de transporte sin pagar el ticket o el pasaje. Eso es una forma de defraudación entendida históricamente en la doctrina. Habíamos hecho dos ejemplos para que se entienda cuándo verdaderamente se puede dar una figura de polizonaje y cuándo no. En el caso del transporte público, lo que habíamos concluido era, después de ejemplificar el caso del que se cuela en el colectivo, no voy a hablar de nuevo del caso porque vamos a hacer muy largo, pero el que se cuela en el colectivo, en el caso de los transportes públicos no constituía de estafa, en este caso. ¿Por qué? Porque el error en el que incurrió el chofer al arrancar el colectivo y brindar el servicio de transporte a pesar de que el pasajero no había pagado el boleto, ese error no es determinante de la disposición patrimonial, de la prestación en este caso, para que se entienda que es brindar el servicio de transporte. Y recuerden ustedes que para que se dé la estafa, el error es el punto central y nuclear de la estafa porque cumple una doble función, lo habíamos dicho. En este delito de doble tramo, el nexo, el eslabón que une los dos tramos del delito de estafa es el error. Y el error en esa doble función, que es esencial que cumpla para que sea una estafa, es la consecuencia del ardid, pero a la vez tiene que ser la causa de la disposición patrimonial. Y el chofer de colectivo, por más que haya caído en error, igual iba a hacer la prestación, igual iba a hacer la disposición patrimonial, haya caído o no haya caído. Él va a dar igual el servicio público. Ningún colectivo va a dejar de arrancar porque puede ser que hasta que el chofer no controle que todos pagaron. Eso no sucede. Entonces, no se daba la figura de estafa en el transporte público porque a pesar de que existía error, disposición patrimonial, perjuicio patrimonial, ardid, todos los elementos de la estafa, faltaban esos nexos, esos elementos que por ahí son difíciles de entender, que son los que unen este delito complejo de doble tramo. Y en el error, recordamos que alguno de los elementos era, por ejemplo, que tenía que darse, la estafa se tenía que dar entre dos personas físicas. Ese es uno de los elementos fundamentales. Otro elemento fundamental es que la persona que cae en error tiene que ser la misma persona que hace la disposición patrimonial. Y otro elemento que vimos también es que el error tiene que ser la consecuencia del ardid, pero a la vez tiene que jugar la función de ser la causa de la disposición. Y en el caso del colectivero, su error no es la causa de la disposición. Hubiera hecho la disposición patrimonial igual, aunque no hubiera estado en error. Por lo tanto, es un caso muy, si se quieren, fino para que ustedes lo entiendan a esta altura, probablemente con un poco más de lectura ustedes logren entender, pero no se daba ese elemento fundamental en la estafa, es que el error sea la causa de la disposición patrimonial. En este caso no fue. Lo mismo otro elemento que yo les digo y que les quiero reafirmar, que ahora vamos a ver cuando veamos el apartado de disposición patrimonial, es que es fundamental y esencial para que se configure una estafa que la persona que cae en error sea la misma que hace la disposición patrimonial. Tiene que ser la misma persona, por regla general. Esa es la regla general. Y no estoy diciendo que suceda así todas las veces porque hay excepciones, como la estafa procesal, la estafa judicial, o la estafa en triángulo, como la quieran llamar. En esa forma de estafa hay una excepción a la regla general, que es que la persona física, que es la que erra, que tiene una mente que se puede equivocar, tiene que ser la misma persona que hace la disposición patrimonial. Eso es una circunstancia que debe, una premisa que debe estar como condición sine qua non para que se dé una estafa. Sí o sí. Si no sucede eso, no podríamos hablar de estafa. ¿Se entendió lo del colectivero, Alejandro? ¿Entendiste? Tirame una manita. Sí, entendió. Perfecto. Muy bueno, muy bueno. Está. Me parece bien. Bueno, no sé, son las 5:15 ya y no hay mucha concurrencia. Así que bueno, mientras se van sumando los compañeros, los negocios jurídicos criminalizados. La idea de este apartado, no hay un tipo penal de negocios jurídicos criminalizados, ni hay una forma de estafa que se denomine negocio jurídico criminalizado. Ese nombre lleva una discusión doctrinaria que se dio en la doctrina española particularmente.
en tanto y en cuanto tratar de distinguir la diferencia gris que existe entre el fraude civil y el fraude penal. Gran, primera gran misión que trató de iniciar el derecho penal a fines del siglo pasado, principio del siglo antepasado, al principio del siglo pasado, para poder llegar a un concepto acabado de estafa, que fue lo que los autores siempre recriminan, que el concepto de defraudación, el concepto de estafa fue tardío, y eso fue fruto de tratar de encontrar la forma o encontrar las respuestas o los argumentos que permitan distinguir el fraude civil del fraude penal. Primer problema que se entiende dentro de este apartado, que no vamos a hacer acá una discusión sobre el fraude, la diferencia entre fraude civil y fraude penal, porque no nos alcanza la clase, ni es el tema tampoco. Pero eso se discute ahí, se discutió en España. Y la otra cuestión que se discutió en España es tratar de, si se quiere así para entenderlo, para que lo entiendan ustedes, tratar de distinguir cuándo el incumplimiento de un negocio jurídico es una circunstancia defraudatoria y cuándo queda en la órbita del derecho civil, solamente como un incumplimiento contractual. Supongamos un ejemplo, una financiera que presta dinero a tasas exorbitantes, pero que en realidad esconde detrás como es un diagrama de Ponzi, como es una estafa piramidal. ¿Conocen la estafa piramidal, el diagrama de Ponzi? Es una forma de estafa muy conocida. La utilizan muchos, incluso empresas las utilizan con el pretexto de vender productos, hacen estafas piramidales como bajo diagramas Ponzi. Después, ahora se los explico. La idea es entender eso, cuando el incumplimiento de un contrato civil o un deudor que se rehúsa a cumplir con la obligación está verdaderamente cometiendo un delito en derecho penal o está cometiendo un incumplimiento del derecho civil. Entonces la idea sería no criminalizar todos los negocios o tratar de distinguir cuáles negocios o en qué circunstancias los negocios civiles que verdaderamente pueden llegar a incumplirse, porque lo único que tienen es una sanción, no será una sanción penal, pero es una sanción pecuniaria civil, cuando se transforma en delito. De entender la diferenciación o la frontera muy gris sobre esta idea de qué negocios son jurídicamente incumplidos y cuáles otros son verdaderamente criminales, ¿no? Esa sería una discusión. No sé si este tema, el de los negocios jurídicos criminalizados, lo tienen ustedes en el manual. No es un tema tampoco que sea central, ni primordial, ni nada por el estilo, pero sí es una discusión que se dio. Hay algunas cuestiones que nosotros estudiamos en esta parte, que están en el programa, por ejemplo, y que están en los libros, en el tratado del profesor Bompard, en otros tratados de otros autores, que hoy en día perdieron totalmente actualidad. Es decir, si nosotros nos ponemos a hablar o a pensar en el elemento fundamental que es el que vamos a ver hoy, que es el error, si nosotros pensamos en el error, y hay un montón de discusiones que ustedes van a encontrar en su programa de estudio, van a encontrar un montón de discusiones ahí que hoy en día no tienen ninguna virtualidad, y que probablemente tuvieron algún tipo de virtualidad en su momento porque las circunstancias o el contexto legal o jurídico de ese momento, el contexto en ese momento, así lo ameritaba, ¿no? Que una determinada discusión. Pero que bajo ningún punto de vista hoy en día tiene ninguna relevancia. Por ejemplo, van a encontrar ustedes en algunos tratados algunas discusiones sobre el derecho español, sobre el error, van a encontrar, por ejemplo, la tesis del profesor Gómez Benítez en algún programa de la materia, no sé si está, verdaderamente no sé si está eso, pero algunos autores lo tratan, el profesor Bompard lo trata, la doctrina clásica y la doctrina que entiende al error solamente como un indicio de culpabilidad, podríamos decir, o de imputación objetiva de que un determinado ardid ha sido idóneo, o ha sido bastante, para defraudar, es decir, transformando casi la defraudación en un delito de peligro verdaderamente, porque no hay que indagar si la persona cayó en error, sino que el error sería solamente un indicio de que el ardid fue idóneo, otra vez poniendo el acento y la visión sobre el autor y su ardid, y no sobre lo que verdaderamente importa, que es el error y la disposición patrimonial. O sea, a mi manera de ver, si uno pudiera hacer un ranking de elementos importantes de la estafa, para mí el elemento más importante, el top 1 de los elementos de la estafa, es lo que vamos a ver ahora, que es el error.
El error es el elemento más importante de la estafa. En realidad es el elemento más importante y creo yo que es el elemento que verdaderamente debe probarse en el juicio. Y el problema es que no está escrito en la ley. Ese es el gran problema del derecho penal argentino. Los otros ordenamientos jurídicos como el derecho penal español no tienen problema porque el error está escrito en el tipo penal. Entonces, si está escrito en el tipo penal es un elemento objetivo del tipo, y si es un elemento objetivo hay que probarlo en el juicio. La regla general del derecho penal es que los elementos objetivos no se presumen, tienen que estar escritos en la ley. Es decir, el robo se califica por arma porque la ley dice arma, no puede presumir que existe algo que se llama arma, tiene que decirlo. Entonces, nosotros en nuestro artículo 172 tenemos un problema por esta mixtura de sistemas que ya hablamos la clase pasada. Esa mixtura de sistemas nos llevó a que, digamos, tengamos un problema grave porque por lo menos un elemento, y es el elemento central, no está escrito en la ley. Y en este ranking que yo hacía, esto es una pavada, ¿no? Esto no es ningún tipo de clasificación doctrinaria ni científicamente contrastada, ni nada por el estilo. Esto es una forma didáctica o práctica, para que ustedes lo entiendan. Si yo hiciera un ranking, ¿no? Me parece que el elemento más importante es el error, por la doble función que cumple, porque es el elemento psíquico que une los dos tramos de este delito, es decir, el primer tramo, que es el ardid y el engaño del autor, y el segundo tramo, que es el perjuicio patrimonial de un tercero de la víctima. Eso está unido por este elemento. Entonces en el top 1 para mí, en un ranking de importancia de elementos de la estafa, estaría el error. Y en el segundo lugar para mí estaría la disposición patrimonial. Porque la disposición patrimonial, si ustedes analizan, o por lo menos lo que yo analicé de la doctrina ha tenido, por eso decimos que se ha llegado tarde a un concepto de estafa o defraudación, la doctrina siempre ha tenido traspiés, idas y venidas, resbaladas, a la hora de enfocar bien la atención, a mi manera de ver, este es mi punto de vista, en cuáles son los elementos importantes de una estafa. Siempre pareciera ser que no se despegan del sistema francés y siempre están tratando de caer otra vez en brindarle importancia o preponderancia a lo que es el ardid y el engaño. Y a mi entender, el ardid y el engaño es un elemento menor. Yo lo pondría, si se quieren, en el cuarto lugar. Mejor dicho, en el quinto lugar, porque en el cuarto lugar estaría el perjuicio patrimonial. Lo pondría yo mejor dicho, en el tercer lugar estaría el perjuicio patrimonial, que es lo que configura el delito de estafa, por lo menos lo hace un delito consumado, y en el último lugar yo pondría el ardid. Porque si ustedes notan la doctrina, durante todo este tiempo, para mí incurrió en el mismo error, en tratar de darle dimensión, naturaleza jurídica, extensión, y tratar de explicar el ardid, desde el ardid la estafa. Incluso la doctrina española, que se contrapone a la tesis clásica, hizo siempre eso, digamos. La tesis que entiende que el error es solamente un indicio de imputación objetiva, como es la tesis contraria a la tesis clásica, no es la tesis de Gómez Benítez, que es una tesis un poco más alocada, donde para el profesor Gómez Benítez no es necesario ni siquiera que exista error en la estafa, sino que exista, podría ser un indicio también, dice, pero no es necesario que exista, sino que haya un ardid idóneo. Otra vez, estas tesis, que a mi entender están totalmente equivocadas, ponen su acento o centran su atención en el ardid y en el engaño, que son justamente, a mi entender, en este ranking que yo les hice, tipo ranking de la radio de temas que están de moda, el ardid y el engaño para mí estaría en el último puesto, para mí lo menos importante de la estafa. Lo más importante es el error, pero esto tiene una explicación. ¿Por qué la doctrina durante un tiempo, o por lo menos la doctrina española? La doctrina argentina no tuvo mucha recepción sobre eso, porque nosotros, como somos un país del tercer mundo y han llegado tarde aquí las tecnologías, hemos tenido los delitos cibernéticos o delitos cibercrimen o delitos informáticos, nos han llegado tarde ya a configurarse. Nosotros recién empezamos a tener delitos de ese tipo no hace mucho tiempo. Los españoles lo tienen de la década del 80. Nosotros un poco más atrás. Entonces cuando empezamos a tener esas realidades de delitos informáticos, nosotros rápidamente nos dimos cuenta, más allá de 2 o 3 fallos jurisprudenciales que trataban de asignarle a la defraudación informática el carácter de hurto o de estafa, o de circunstancia típica, que era lo correcto decir, es una circunstancia típica. Nosotros muy pocos casos tuvimos en la jurisprudencia, inmediatamente ya vino la reforma. O sea, nosotros tuvimos esa suerte, pero en España no. En España, por ejemplo, estuvieron mucho tiempo discutiendo.
O sea, tardó mucho la reforma de las defraudaciones informáticas. Y se dieron durante mucho tiempo defraudaciones informáticas y la doctrina trataba de acomodar así con forceps el concepto de estafa a lo que sería una circunstancia donde uno de los elementos de la estafa no está, que es el error. Porque si usted utiliza una computadora para defraudar, ingresando por conocimientos técnicos que tiene a la cuenta del banco y transfiriendo el dinero, ahí no hay ningún ser humano que haya caído en error y que haya hecho una disposición patrimonial perjudicial. O sea, en los conceptos históricos y tradicionales de la estafa, eso no sería una estafa. Pero como no existía un tipo penal de estafa informática, lo que hizo la doctrina fue, en vez de reclamar, que es lo que correctamente debería haber hecho, como lo hizo otro sector de la doctrina, en el cual me enrolo yo, el profesor Bompadre y otros, en vez de reclamar una reforma judicial para superar la laguna de atipicidad que daban las defraudaciones informáticas, en vez de hacer eso, empezaron a sugerir teorías en las cuales lo único que hacían esas teorías, y yo con esto les hablo de manera llana para que se entienda, no quiero utilizar terminología muy rebuscada ni abogadística, pero lo importante es que me entiendan, lo que hicieron estas doctrinas ante la presencia de defraudaciones informáticas que no cabían dentro de la tipicidad de la estafa, con los 4 elementos necesarios, con la función del error, etc., lo que hicieron fue tratar de elaborar teorías descabelladas que tenían como principal objetivo bajarle el precio al error. Eso es lo que hicieron las teorías. La teoría clásica, para que ustedes entiendan sobre la idea del error, ahora explicamos qué es el error, bueno, ahí ustedes lo están leyendo, no hace falta que yo se los lea. Pero la doctrina clásica, que trata de explicar cuál es la naturaleza jurídica del error, dice que es un elemento esencial de la estafa, fundamental, que tiene una doble función, que es el elemento nuclear, que por más que en algunas legislaciones no esté escrito, se presume su existencia. Ahora les voy a enseñar un ejercicio mental para que les dé tranquilidad a la hora de que ustedes estudien una estafa, un caso práctico, y vean que el error está ahí, por más que no esté escrito en el tipo penal, existe. El error, vamos a tomar un ejemplo de la física para usar eso, pero lo que hizo esta doctrina en España fue, en vez de solicitar, como debería haber sido, una reforma legal que incorpore al Código Penal una figura de defraudación particular, que es la defraudación informática, trataron de reinterpretar los elementos propios de la estafa, bajándole el precio al error, ubicándolo en un lugar, preguntándose primero cuál es la función del error en el tipo de injusto, que es uno de los títulos que tiene el programa y que lo ha explicado muy bien el profesor Bompadre en su tratado, otros autores también, ¿no? Los autores españoles también, pero el profesor Bompadre lo tiene muy bien explicado eso, en su libro también de Estafas y otras defraudaciones. El profesor Bompadre tiene un libro de Estafas y otras defraudaciones de una vieja editorial que es LexisNexis, si ustedes lo pueden consultar, lo pueden encontrar por internet, bueno, vale la pena que lo revisen un poquito. Este sector de la doctrina, como nosotros, me parece que lo que tendría que haber hecho mejor es solicitar una reforma legal, porque estos casos son indudablemente casos atípicos. O sea, deberían haber sido coherentes con los cuantiosos estudios y lo pacífica que ha sido siempre la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a cuáles son los elementos y cómo funcionan los elementos de una estafa. Deberían haber dicho este sector de la doctrina más coherentemente, sincerarse, un acto de humildad científica, diciendo, mire, no tratemos de reinterpretar la estafa estirándola o elastizando sus elementos para que puedan ingresar ahí en esa elasticidad los casos que no están contenidos específicamente en la ley. En vez de hacer eso, lo que tenemos que hacer es reformar la ley. Eso hubiera sido lo más sincero. Entonces empezó este sector de la doctrina española a preguntarse, ¿cuál es la función del error en el tipo de injusto? Se preguntaban así, como poniendo en duda, ¿no? Esta no es una pregunta inocente o ingenua la que se hizo la doctrina española durante mucho tiempo. No era ingenua la pregunta, lo que hacía era que nos volvamos a cuestionar la función del error. En realidad no es ninguna pregunta, no es una pregunta capciosa, esa pregunta de cuál es la función, porque indudablemente todos sabemos cuál es la función, o por lo menos es más razonable la función que le asigna la teoría clásica que la otra, que es totalmente irrazonable. Porque la teoría clásica lo que dice, como yo les expliqué, es justamente lo que decimos todos, la doble función, les dije yo, del error,
el nexo entre los dos tramos del delito. Y la otra doctrina, que es la doctrina que se preguntó sobre la función del error, lo utilizaba elementos de teoría funcionalistas de la parte general, y bueno, le asignaba al error ya no un rol preponderante en la estafa, sino un mero indicio de idoneidad o de plausibilidad del ardido del engaño. Es decir, que mediante la existencia de un error que no era necesario comprobar en el juicio, podía comprobarse o no, pero sí había que comprobar sí o sí la idoneidad del engaño. Entonces el error podría ser un indicio, un aviso, una alarma de que habría un ardid idóneo para configurar una estafa. Esa sería la explicación de la doctrina esta, no sé cómo llamarla, ni siquiera sé cómo encorsetarla en alguna descripción, esta doctrina que se contrapone a la doctrina clásica. No sé cómo llamarlo, neoardidistas, porque todos ponen el acento y la visión en el ardid y el engaño, neoengañistas. Esta doctrina se hacía esas preguntas y se trataba de, a través de explicaciones contrarias a lo que es la naturaleza jurídica comúnmente aceptada por la comunidad científica de la estafa, hacer entender que lo importante era que el ardid y el engaño sea idóneo, porque la ley penal española dice, el que con engaño bastante, dice ese bastante, lo trasladaban y hacían hincapié sobre la importancia de que un ardid sea idóneo, o bastante, o suficiente, o determinante, pero que el error solamente era un indicio de la idoneidad o de lo eficiente del ardid o del engaño. Nada más que eso. Al contrario de lo que dice la teoría clásica, que el error es un elemento autónomo de la estafa. Eso es, digamos, la piedra de toque, el elemento central de la teoría clásica es que el error es un elemento autónomo de la estafa. Por lo tanto, hay que comprobarlo en el juicio, por más que no esté escrito. En algunas legislaciones está escrito, les dije, en la nuestra no. Pero es un elemento autónomo y que no tiene dependencia, ni tiene correlación, ni subsidiariedad con ningún otro elemento. No funciona como aviso o como indicio o como alarma de la existencia de ninguna otro elemento, sino que es un elemento autónomo que tiene que estar ubicado, hasta la tesis clásica, en el sistema dinámico de la estafa. Es decir, el error tiene que estar ubicado en el lugar donde tiene que estar el error. ¿Y cuál es la función que cumple el error en la teoría del injusto? Indudablemente esta que hacemos referencia. Como elemento autónomo fundamental de la estafa, funciona como nexo entre los dos tramos de este delito de doble tramo, y a la vez cumple la doble función de ser consecuencia del ardid del engaño y causa de la disposición patrimonial perjudicial. Esa sería la explicación de la tesis clásica. Las tesis que han venido después a tratar de explicar, como yo les decía, lo único que intentaban hacer era tratar de no dejar en lagunas de punibilidad o no dejar impunes los casos de defraudaciones informáticas y pretender que se juzguen a las personas autoras de las defraudaciones informáticas con el tipo penal de estafa que estaba en ese momento, que no contenía esa circunstancia, que exigía, como exigen todos los tipos de estafa, una relación interpersonal. El problema se producía en la defraudación informática, que en ese tipo de defraudación no lo podemos asimilar a una estafa porque falta el elemento fundamental, que es el error. La máquina no se equivoca, no tiene mente. Solo pueden equivocarse aquellos que jurídicamente tienen voluntad, decía algún autor. Y la máquina no tiene voluntad, no puede equivocarse, no tiene raciocinio, no puede caer en error. Entonces una defraudación informática nunca va a ser una estafa, bajo ningún punto de vista. Después apareció la tesis del profesor Gómez Benítez, que está en el programa, creo, también está en el tratado del profesor Bompare, que también fue un intento de, digamos, diluir aún más la importancia del elemento error en la estafa para poder ubicar los hechos que se daban en ese momento en la jurisprudencia española de defraudaciones informáticas en los tipos penales de estafa que se contenían, que estaban escritos en ese momento en el Código Penal, que estaban sancionados. Es decir, eran circunstancias atípicas que por decisión se pretendían perseguir y combatir igual con las herramientas que daban tipos penales que no coinciden en lo más mínimo con esos elementos. Lo que era necesario era indudablemente una reforma penal que ampare por los principios constitucionales que están en juego en este aspecto, como de taxatividad, de certeza, etc. Principios constitucionales informadores del derecho penal. Lo que hubiera debido haber una reforma penal y circunstancias de atipicidad. Pero bueno,
Este sector de la doctrina, al ver esta realidad, prefirió seguir un camino distinto a lo que hubiera sido correcto, que es reclamar la reforma de la ley. Indudablemente, si después reformaron la ley, la razón la teníamos lo que reclamábamos la reforma de la ley, pues si no, no se hubiera reformado. Si las defraudaciones informáticas pudieran ser solucionadas con los elementos que da la estafa común, si fuera así, como decía Gómez Benítez y los partidarios de las tesis que no son clásicas, y no hubiera sido necesario reformar la ley. Si reformaron la ley es porque verdaderamente con los elementos que da la estafa no es suficiente para explicar o entender la naturaleza jurídica de una defraudación informática. No más preguntas, señor juez. Creo que con eso, con esa prueba y con ese razonamiento no hay ninguna duda de que quienes decíamos que las circunstancias eran atípicas teníamos razón, porque después se reformó la ley. Y acá en Argentina hubo poca jurisprudencia sobre eso, 1 o 2 casos de defraudación informática, con 3 o 4 fallos contradictorios. En alguno participó Dona, por ejemplo, hablando de hurto. Una defraudación informática no puede ser un hurto nunca, porque no hay apoderamiento ni no hay cosa, son datos de la computadora. No puede ser una defraudación por todo lo que estamos explicando. Entonces, mejor dicho, no puede ser una estafa por todo lo que estamos explicando aquí, por todos los elementos que faltan. Y después nos ponemos a pensar y es una defraudación, porque es la agresión a un patrimonio ajeno mediante fraude, indudablemente. Pero no puede ser una estafa porque falta un ser humano que tenga un cerebro que erre y que haga una disposición patrimonial perjudicial. Entonces, si hay agresión del patrimonio ajeno mediante fraude, es una defraudación. Pero si no hay error ni disposición patrimonial de una persona humana, no puede ser estafa, será otra cosa. Defraudación informática. Esa fue la gran discusión sobre el error. Ahora, ¿qué es el error? Seguramente hice esta explicación y las láminas vienen después, porque siempre pasa lo mismo. Pero bueno, no importa, lo refrescamos, no pasa nada. ¿Qué es el error? ¿No? Que es el elemento fundamental. Recuerden este ranking que yo les hice, piensen ustedes en un ranking de 4 lugares, los 4 elementos de la estafa. Mi ranking, después ustedes hagan su propio ranking y me mandan por mail de última, o me dejan un comentario en YouTube, cuál es el ranking de la importancia de los elementos de la estafa, tipo, podemos hacer un concurso. Mi ranking es, primero, el error, segundo, la disposición patrimonial, tercero, el perjuicio, y último, el ardido engaño. Las tesis que no son clásicas lo ponen al revés. Bueno, pero ¿qué es el error? Es el conocimiento falso sobre algo. Es la distorsión de la realidad. Eso es el error. Yo estoy en error cuando tengo una distorsión de la realidad, cuando creo conocer algo que verdaderamente no es así, no es real. Estoy indudablemente en presencia de un conocimiento falso. Se ha falseado la realidad. Y constituye el elemento central y nuclear de la estafa, y esto lo repito hasta el cansancio, porque es el eslabón o nexo que une el ardid o el engaño con la disposición patrimonial perjudicial. Este cartelito violeta que ustedes ven acá, lo copian. Ahora yo les voy a pasar al canal de Telegram, les voy a pasar esta clase. No sé si no están los archivos. Cuando ustedes entran a Telegram pueden revisar los archivos que se comparten en el canal. Fíjense si no está en PDF esta clase, y ahí ustedes tienen todo el PDF de defraudaciones para poder hacer ayuda a memoria. Este cuadrito violeta, recuérdenlo porque esta definición es muy importante. Entonces nosotros tenemos el elemento error. La problemática, yo les digo siempre, los recuerdo, machaco un poco con esto, es que si uno lee el tipo penal del 172, van a ver que en ningún lado dice error. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo hacemos para entender al error? Vieron, toda la explicación que hice sobre las teorías está en esta lámina, la volvemos a repasar, no pasa nada. Si nosotros pensamos cuál es la función del error en el tipo de injusto, siempre pasa lo mismo. Lo que tendría que hacer yo es apretar un botón acá y que la clase vaya corriendo, así en loop, tipo de atrás para adelante y adelante para atrás, entonces yo mientras tanto voy hablando. De lo que expliqué hoy, este sería el diagrama, ¿no? La doctrina clásica, que entiende que es un elemento autónomo, y esa es su función en el injusto, ser un elemento autónomo, uno de los 4 elementos, pero autónomo al fin. Esa es la posición de la doctrina clásica, con toda la explicación que yo le di, y después como un punto de referencia, como un indicio de la idoneidad o de lo bastante del ardido y el engaño, son las tesis como la del profesor Gómez Benito, las tesis más modernas o contrarias a las clásicas, que son aquellas que yo les dije que, a mi entender, en mi particular manera de ver, esto es una opinión mía, cometen el error de centrar su atención o el estudio de la naturaleza jurídica de la estafa en el elemento menos importante de la estafa, que es el ardido y el engaño. Yo sinceramente, si en un proceso penal se comprueba que existió error y disposición patrimonial, yo no necesito ni siquiera probar el ardido y el engaño.
si fue idóneo, bastante, suficiente, tuvo aparatosidad o fue una simple mentira, fue el timo del Nazareno o lo que sea. No hace falta. ¿Por qué es esto? Porque si, ahora cuando veamos disposición patrimonial lo van a entender ustedes, nadie haría una disposición patrimonial perjudicial para su propio patrimonio, para un patrimonio ajeno, si no está en error. Y uno de los elementos comunes a estos delitos, vimos allá al principio de estas clases, era la inexistencia de consentimiento, invito domino, esta circunstancia. Por lo tanto, si yo hago una disposición patrimonial que no quería hacer, o que no tenía pensado hacer, con perjuicio para mi patrimonio, es porque estoy en error, si no, no hay otra explicación. Si no estoy haciendo una disposición patrimonial de carácter filantrópica, soy una persona que me gusta donar mis bienes, soy un benefactor, y me hago disposiciones patrimoniales, aunque sean perjudiciales para mi patrimonio, pero lo hago con consentimiento, ahí no habría estafa. Entonces, estas circunstancias son importantes que ustedes la entiendan, para entender la dinámica de la defraudación. Si no hay error, a mi entender, la disposición patrimonial nunca puede ser perjudicial, por lo menos penalmente relevante. Por lo menos el derecho penal no tendría por qué importar que una persona regale todos sus bienes, a no ser que lo haga dolosamente para afectar el cobro de sus acreedores, que sería el caso de la insolvencia fraudulenta, pero es un delito específico. Pero si no, si uno es generoso, digamos, y anda repartiendo sus bienes de manera voluntaria, no habría. Entonces, indudablemente, necesitamos como elemento autónomo para que sea una estafa, una persona que haya caído en error. Ese es el elemento. Por eso, que el error sea un punto de referencia, es bajarle el precio a ese elemento tan importante para poder acomodar o meter por la ventana, digamos, por algún lugar donde no se puede, meter alguna de las defraudaciones informáticas que en ese momento estaban muy de moda y que todavía la legislación no había sido reformada para atender esa particular circunstancia de criminalidad. Esa sería la cuestión. Yo prefiero una doctrina coherente, sincera, que sea responsable también, porque algún día tendremos que discutir sobre la responsabilidad de la doctrina, sobre todo en esta región del mundo, donde la opinión de los autores, lo que se denomina falacia de autoridad, es muy común. En las sentencias van a ver ustedes, cuando sean abogados, que los jueces contestan, escriben una frase de Roxin, y listo, punto, archívese, como si citando una frase de un autor que tiene la particularidad de ser muy lúcido y haber vendido muchos libros, sea suficiente para resolver un caso en la Argentina, en el Chaco o en Corrientes, digamos, lo hacen con eso. Por eso nosotros tenemos que hablar de una doctrina responsable. Si uno no es responsable como científico, como investigador, al emitir sus dictámenes o compartir sus ideas como científico, y nos dice, miren, todas estas circunstancias de defraudaciones informáticas no son típicas de estafa. Reformen la ley, no le imputen a la gente estafa. Esa sería la actitud correcta de la doctrina responsable, que prefiere decir que acá hay circunstancias de atipicidad, a abrir una puertita con alguna interpretación traída de los pelos sobre la función del error, su valor en la estafa, bajándole el precio, y permitir que los fiscales, haciendo uso de estas teorías muy, muy chistosas que nos sirven para escribir libros, haciendo uso de eso, empieza a imputar gente y a meter preso gente, porque el concepto de estafa es elástico, tan elástico, que pueden ingresar defraudaciones que nunca serían estafa. O sea, ninguna opinión es inocente, hacer doctrina penal no es inocente, digamos, no es que no tiene ningún resultado, que yo me incline por una postura o me incline por la otra, no es inocuo. No, esa interpretación, esa opinión doctrinaria puede ser utilizada por un fiscal, puede ser utilizada por un juez, de una manera que puede terminar privándole la libertad a una persona por haber cometido una defraudación que no está tipificada en el derecho penal. Será una pésima persona, será una persona despreciable, pero si el Código Penal no dice que es delito, no es delito y no puede ser perseguido ni imputado. Sin embargo, con estas teorías, más que uno habrá caminado por tribunales cuando las circunstancias serán verdaderamente atípicas. Por eso les digo yo que algún día tendríamos, esto abro un paréntesis acá, esto es más para la discusión en algún foro. Nunca conocí yo un foro que discuta la función, o sea, hay foros que discuten la función del error. Nunca vi un foro que discuta la función de los penalistas, por ejemplo. ¿Cuál es la función de los penalistas? ¿Para qué sirven los penalistas? O sea, no es antojadizo esta pregunta. Es decir, hay doctrinarios de mucho peso, con mucha opinión,
que tienen que ser a su vez muy responsables con las opiniones que emiten, porque eso influye muchísimo en la jurisprudencia, bueno, y sobre todo en el pensamiento científico. Así que algún día tendríamos que hacer un congreso para preguntarnos, no cuál es la función del error, sino cuál es la función de los penalistas, si sirven para algo. Por ahí no sirven para nada, probablemente no sirven para nada, y nos ahorremos un montón de tiempo, de pérdida de tiempo, tratando de tirar teorías que por ahí no van. Bueno, con esto yo les expliqué más o menos la naturaleza jurídica del error y las discusiones doctrinarias que se dieron en razón o alrededor de esta problemática. El concepto de estafa estaba comúnmente aceptado en la doctrina, después de una ardua deliberación y una tardía aparición en la doctrina internacional. El concepto de estafa y de defraudación vino a alterar todos los cimientos y se volvieron a rediscutir algunas cuestiones que para mí no deberían discutirse, con la aparición de las defraudaciones informáticas. Eso vino a cambiarnos, a trastocar todo. Deberíamos pensar una nueva forma de defraudación. Por eso les decía yo que si nosotros entendemos correctamente la teoría de la defraudación, podemos conformar una teoría de la defraudación que nos sirva no solamente para las defraudaciones que existen hoy, sino para las defraudaciones que vengan. La próxima vez que aparezca una forma de defraudación, por favor, si ustedes, algunos de los que están conectados acá son doctrinarios, el que está viendo este video es doctrinario el día de mañana, por favor, si aparece una defraudación nueva, no traten de inventar una teoría para que quepa en los elementos de la estafa. Digan, hay que hacer un tipo penal específico para esta defraudación, cual sea la que aparezca. Así que eso también va como mensaje aquí. Algunos intentos ha habido en la doctrina nacional muy importantes. Este es un autor del que yo soy particularmente fanático. Soy una especie de groupie, de fan, en lo que tiene que ver con las defraudaciones, ¿no? Del profesor Rojas Pellerano, un autor que falleció hace muchísimo tiempo, no vive más, pero tiene una obra maravillosa que se llama Estafas y otras defraudaciones, un libro muy hermoso, que tiene este cuadro que yo les traje a ustedes para que, más o menos, una cuestión medio gráfica, medio si se quiere, disruptiva de la clase, para que ustedes entiendan cómo la doctrina trata de explicar en nuestro derecho penal, que es lo importante, en nuestro tipo penal del 172, cómo hacemos nosotros para explicar la existencia de ese elemento autónomo tan importante, tan fundamental en la estafa, que es el error, si el error no está escrito en la ley. El legislador se olvidó de escribirlo. Entonces, ¿cómo inferimos nosotros que exista esta cuestión? Rojas Pellerano trata de explicarlo de alguna manera, y yo ya creo que les adelanté en algún otro video, que él ha utilizado una forma que no sé si es, sí, a mi manera de ver esto, a mi punto de vista, no sé si es correcta la tesis de Rojas Pellerano para tratar de explicar la existencia del error como elemento autónomo, aunque no esté escrito, pero sí es muy, muy creativa. Es decir, ha sido muy, muy pillo Rojas Pellerano para tratar de explicar esta cuestión. Lo que ha hecho Rojas Pellerano, en resumen, es conglobar los elementos de la estafa no en 4, sino en 2. ¿Por qué? Porque hay 2 elementos centrales que contienen los otros. Y con eso trató de explicar. No sé si es correcto, no sé, pero que fue muy inteligente al expresarlo de esa manera, eso no estoy totalmente seguro. Bueno, y en este libro de Rojas Pellerano, que decía que nosotros teníamos que encontrar en la ley, al encontrar en la ley el ardid y el engaño y el perjuicio patrimonial, teníamos que entender que en el ardid y el engaño está contenido el error, porque nadie va a iniciar un ardid y un engaño si no persigue que una persona caiga en error. Eso decía Rojas Pellerano, entre otras palabras. Y a su vez, no está la disposición patrimonial ni el perjuicio, pero sí el perjuicio mediante fraude. Entonces el perjuicio patrimonial contiene la disposición patrimonial, porque no puede existir un perjuicio sin que alguien disponga patrimonialmente de algo. Entonces decía Rojas Pellerano, lo mejor sería entender que no hay 4 elementos, sino 2, que a la vez congloban a otros 2. Y con eso él trataba de solucionar una aplicación. Estoy dando una explicación muy rudimentaria de la tesis de Rojas Pellerano, que es linda para leerla al que le gusta, ¿no? Entonces, ustedes lo vayan a leer, pues no lo van a hacer, pero al que le gusta es un lindo libro para leer y para entender esto. Y en ese libro, después de explicar brevemente la tesis de Rojas Pellerano sobre la existencia del error, en ese libro él trae un cuadro muy interesante, y yo les traigo aquí, está medio transparentado acá, cómo él trata de entender las distintas tesis que existen sobre la existencia del error o la función que tiene en el tipo de injusto de la estafa. Él llama una posición tradicional moderna, una posición positivista, que llama su posición, y una nueva posición propuesta, para que todo esto se lo dejo a ustedes, para que ustedes lo revisen así como si fuera una figurita de un álbum, ¿no? Tampoco es para que se lo estudien y se lo aprendan, porque es la opinión de Rojas Pellerano, no es, digamos, palabra santa ni es dogma.
este caso. Pero él habla muy bien que si hay engaño, digamos, si se dan estos elementos, error, disposición patrimonial y perjuicio, en la tesis tradicional, ya hay consumación de la estafa. Es decir, el engaño no es necesario ni siquiera probarlo, es muy interesante su cuestión. Y si hay un engaño, aunque no exista error, ya hay tentativa. Estas son las elementos. La posición positivista, que es la de él, habla que recién cuando hay disposición patrimonial y daños existe la consumación. Que si hay error y hay disposición, aunque haya disposición, estamos en presencia de la tentativa, sino que el único elemento que caracteriza la consumación es el perjuicio, solamente el perjuicio. Y una nueva posición propuesta que es más o menos parecida a la anterior, pero donde él ya trasluce o traduce que la falsedad y el error, fíjense dónde ubica él, y con esto les quería explicar la tesis de Rojas Pellerano, él propone que el error y la falsedad estén contenidos dentro de lo que es el engaño. Y a su vez, el error y la transferencia en la disposición patrimonial, y la disposición patrimonial que es la entrega ahí, y el daño en el perjuicio. Y con eso él lo reduce a 2 elementos. En realidad aquí hace 3, pero en realidad serían solamente 2 de los que están escritos en el tipo penal. Esta aplicación es la de Rojas Pellerano. Nosotros tenemos que entender con la doctrina clásica que vamos a tener que entender y vamos a tener que comprender que aunque no esté escrito la palabra error, el error es un elemento autónomo que tiene que estar presente en la configuración del delito y que tiene que probarse en el juicio. Esa es nuestra postura, es la postura que puede haber usted aquí en el cuadro como tradicional moderno. El error es un elemento, como el engaño, como la disposición patrimonial, como el perjuicio. Lo que trataba de hacer Rojas Pellerano en este cuadro era tratar de brindar una nueva explicación para digamos, sería esbozar una nueva teoría para tratar de explicar por qué el error no está escrito en el tipo penal. Eso es lo que trataba de hacer Rojas Pellerano. Pero si ustedes, para que entiendan aquí la tesis clásica, tradicional, que es la que seguimos nosotros, la que sigue la cátedra y en general la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, es que hay un engaño, un error, una disposición patrimonial y un perjuicio, que es el primer cuadro que ustedes ven ahí. El único problema es que el error no está escrito en el tipo penal, pero lo podemos inferir. Bueno, antes que me vaya a la disposición, la pregunta es cómo nosotros podemos hacer, más allá de que estamos todos de acuerdo en que el error existe, es un elemento autónomo del tipo penal, ¿cómo podríamos explicar nosotros, dar una razón suficiente o una razón que nos tranquilice, que tranquilice nuestra mente para poder entender que el error existe, el error está, es un elemento autónomo y aunque no esté escrito en la ley, que sea la regla general de que todos los elementos del tipo objetivo tienen que estar escritos expresamente en la ley para que el ciudadano lo conozca, se respete el principio constitucional de taxatividad, de certeza, de ley cierta y todo lo que ustedes quieran, eso que ya vieron al principio. ¿Cómo nosotros podemos inferir eso? Yo les puedo dar, no les voy a dar una solución a cómo pueden hacer ustedes para convencerse, porque en realidad debería ser eso, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, yo ya me convencí, soy un creyente, y lo único que soy creyente es, o sea, lo único que, si usted, soy una persona profundamente atea, ¿no? Atea de lo más ateo que puede ser una persona, no creo en nada, digamos, no tengo ninguna creencia. Bueno, tengo una creencia, para que ustedes vean que tengo una. Yo creo que existe el error, y es un elemento autónomo del tipo penal de estafa, aunque no esté escrito. Esa es mi única creencia. Ahora, ¿cómo hago para convencerlos a ustedes, que deben ser creyentes en otras cosas, o no creyentes? ¿Cómo hago para convencerlos a ustedes? ¿O cómo ustedes se autoconvencen? ¿Cómo ustedes pueden llegar a confiar de que el error está ahí, existe, está en el tipo penal, es un elemento autónomo aunque no esté escrito? Las explicaciones que trataron de dar Rojas Pellerano a mí no me convencen. Estoy más cerca del acto de fe, de que existe el error, a la explicación de Rojas Pellerano sobre esto que llama posición propuesta. Pero podríamos ensayar una explicación, si se quiere, física, o de las ciencias físicas. Supongamos nosotros que el error es algo que en la naturaleza no se ve. Tendríamos que pensar algo, si todas las cosas que nosotros vemos, o todas las cosas que existen en la naturaleza las vemos. Esa sería una pregunta que yo les podría hacer de disparador para entender que el error existe aunque no lo veamos. Aunque no esté escrito en la ley, sería esto, ¿no? Indudablemente en la naturaleza la mayoría de las cosas las vemos, pero hay cosas que no vemos, como un microorganismo, por ejemplo, pero eso lo podemos llegar a ver incluso con algún tipo de artefacto. No crea que estoy delirando, que estoy loco, que se cortó la internet o que me hackearon la cuenta. Estoy tratando de que ustedes hagan un ejercicio mental conmigo para convencerse o autoconvencerse de que el error existe y está en el tipo penal aunque no esté escrito. Y sobre todo para que tengan una explicación el día de mañana cuando alguien
de alguna otra tesis a esta, los contraría y les diga, bueno, puedo decir que el error es un elemento fundamental de la estafa porque no está escrito en el tipo penal, en nuestro derecho. En los otros derechos sí, pero en nuestro no. Entonces, si ustedes piensan en la naturaleza, todas las cosas se pueden observar, por ahí los microorganismos, aquellos organismos que son muy pequeños, a través de microscopios o instrumentos de esta característica, pero hay un elemento de la naturaleza que nosotros sabemos que existe, que se ha comprobado hace mucho tiempo mediante teoría, que dicen algunos que lo han podido ver físicamente a través de un aparato enorme que está en Suiza, Austria, no sé dónde, que es un complejo enorme, que es el átomo. El átomo es un elemento de la naturaleza que yo no creo que ustedes puedan tener una foto. No sé si alguna vez vieron una foto de un átomo. No hay ninguna foto de un átomo. Hay destellos de luz donde uno puede inferir que eso es el átomo por pruebas científicas que hay en algún lugar, pero nadie ha visto una foto de un átomo. Pero nadie puede negar que existe el átomo y que la naturaleza funciona porque los átomos existen. Si queremos ir más allá, dentro de los componentes del átomo, por lo que yo sé, digamos, no es cierto una aplicación científica porque no soy físico, pero hay distintos elementos en el átomo. Está el núcleo, los electrones y los neutrones. Pero después de muchos estudios sobre el átomo se han llegado a entender que dentro del átomo, que no se lo ha podido ver, hay elementos que tampoco se pueden ver o que no se pueden comprobar la existencia ni siquiera por cálculos matemáticos. Entonces, ¿cómo entender que estos elementos existen en el átomo sin que se puedan comprobar ni siquiera por cálculos matemáticos? Uno de esos elementos que en el átomo no se puede observar o no se puede comprobar, pero que la ciencia cree que existe, es el neutrino. No sé si ustedes lo escucharon hablar alguna vez, en los neutrinos. Son elementos del átomo que permiten la circulación de los electrones y los neutrones alrededor del núcleo del átomo. Mátenme si estoy equivocado, si hay algún técnico aquí, pero es más o menos así. Ahora, la existencia del error en la estafa vendría a ser la misma existencia que los neutrinos, y la explicación que dieron los científicos para decir que los neutrinos existen en el átomo podríamos utilizarla para el error. Es muy simple. Los científicos dicen, tenemos que entender que los neutrinos existen porque si no existieran, el átomo no funcionaría como funciona. Y esto es más o menos la explicación por la cual yo puedo llegar a una tranquilidad espiritual de decir el error existe en el tipo penal. Porque si no existiera el error, no habría ninguna disposición patrimonial hecha perjudicial por parte del tercero. Si no hubiera una persona en error, nadie haría una disposición patrimonial. Nadie se desprendería un bien perjudicialmente para su patrimonio o de un tercero si no está en error. No puede existir de otra manera. Y si lo hace no estando en error, nadie puede reprocharle ninguna conducta ilícita, ni al autor ni al propio sujeto. Entonces estamos en presencia de, con el error, lo mismo que pasa con los neutrinos en el átomo. La única forma de comprobar que existen es comprobar el funcionamiento de la dinámica de la estafa. La estafa no funcionaría, no tendría la dinámica que tiene si no existiera el error. Entonces esa es la mejor forma, a mi manera de ver, de explicar por qué el error es un elemento autónomo de la estafa y existe. No habría secuencia de doble tramo en la figura de estafa si no existiera alguien que está en error y que hizo una disposición patrimonial que nunca hubiera hecho, nunca jamás hubiera hecho esa disposición patrimonial si no hubiera estado en error. Eso es así de simple de explicar. Entonces, ahora terminan la clase ustedes, agarran Google y se ponen a investigar qué son los neutrinos. Pero no se tomen mucho tiempo porque prefiero que estudien Penal 2. Pero averigüen qué son los neutrinos en el átomo. Utilicemos esa idea. Para hacerlo más simple, después de no hablar tanta pavada como hablé, solamente la dinámica de la estafa puede desarrollarse, puede darse, puede verificarse, y su dinámica, su complejidad, su doble tramo, digamos, con la existencia de un error, en la presencia de un error. Sin ese elemento no podría entenderse bajo ningún aspecto la idea de estafa. ¿Cuál es el otro elemento fundamental para mí? Este que le estoy diciendo ahora está en el top 2 de mi ranking de importancia de los elementos de la estafa, que voy a ver si se puede hacer una encuesta en Telegram, si se puede subir una encuesta, voy a subir una encuesta para que ustedes me digan cuáles son para ustedes los elementos más importantes de estos 4, cuál es su ranking. Si quieren lo pueden poner en un mail. El acto de disposición, que es el tercer elemento que vamos a ver sobre la estafa. Un acto de disposición patrimonial es indudablemente una acción, positiva, omisiva o de tolerancia, dice el profesor Bompadre. Está muy bueno el concepto de Bompadre. Está bueno. Positiva, omisiva o de tolerancia, ¿no? Positiva, omisiva o de tolerancia. De tolerancia es la omisiva sería cuando tenía un deber.
y no lo hace, y de tolerancia cuando no tenía ni siquiera el deber y tolera que produce en forma directa la disminución del patrimonio. La disminución de los activos del patrimonio. Siempre entendido así esto, ¿no? Por ahí no me entra acá en el cuadrito ese la explicación completa, pero estamos hablando de la disminución de los activos patrimoniales, ¿no? Ya sea aumentando las deudas o reduciendo los créditos. Y a su vez, la disposición de la cosa debe ser hecha por la persona engañada. Este es un elemento fundamental para la dinámica de la estafa. Si la persona que ha caído en error no hace la disposición patrimonial, no hay estafa, por lo menos como regla general. Sí está la excepción de la estafa en triángulo, pero como regla general, siempre la persona que cae en error es la que hace la disposición patrimonial. Y este es el gran obstáculo, el gran impedimento para que las defraudaciones informáticas puedan ser reconducidas o subsumidas en el tipo penal de estafa del 172, por ejemplo. No podría ser, por más que alguna doctrina no muy coherente, o por lo menos no muy responsable, haya tratado de incorporar la tesis de Gómez Benítez. Por ejemplo, en la Argentina ha tenido algún intento de recepción muy breve, la tesis de Gómez Benítez en la doctrina argentina. Me acuerdo de algún trabajo del profesor Sandro Abraldes sobre la incorporación de la tesis del profesor Gómez Benítez, que es muy atractiva la tesis, es muy interesante, transforma casi en un delito de peligro la defraudación, en este caso, y permite solucionar un montón de cuestiones de defraudaciones informáticas, pero no convence para la tesis clásica de la estafa. El profesor Sandro Abraldes fue el único que intentó incorporar esta tesis en Argentina en algún trabajo, pero no tuvo mucha cabida. Nosotros tuvimos la suerte de que rápidamente tuvimos la reforma del inciso 16 del artículo 173, entonces ya no tuvimos tanto problema. O sea, tuvimos una gran cantidad de jurisprudencia que discutía, o fallos plenarios, o mucha discusión doctrinaria sobre si podían las defraudaciones informáticas encajar o subsumirse en el tipo penal de estafa al 172. No hubo mucho de eso. En España sí hubo años de trabajo arduo para tratar de explicar que no era posible que una estafa se configure en esos términos. Entonces, la acción positiva omisiva de tolerancia que produce en forma directa la disminución de un patrimonio, propio o ajeno, y que la disposición, es importantísimo, la tiene que hacer la persona que cayó en error, no otra persona. En esta circunstancia es un acto de disposición patrimonial, la transferencia de la cosa o del título de la cosa. Bueno, eso lo pueden dar ustedes con muchos ejemplos, lo dejo a ustedes para que lo lean en el manual. Pero acá tenemos nosotros un ejemplo, o sea, hablamos de la regla general, de que, acabo de decir que la regla general es que la persona que cae en error es la misma persona que tiene que hacer la disposición patrimonial, como regla general, y esta es, en el derecho argentino, si se quiere, no tenemos un tipo penal de defraudación procesal o de estafa procesal. Eso es como una modalidad que encuadra y que es una excepción y que la doctrina de jurisprudencia ha entendido que encuadra dentro de la figura de la estafa, por más que en este único y exclusivo caso la persona que cae en error no sea la misma persona que hace la disposición patrimonial de manera directa, ¿no? Lo que sucede en la estafa procesal o estafa en triángulo es que quienes son el sujeto activo o el autor del ardid o el engaño, para que se entienda así como elemento de la estafa, es un litigante. Puede ser el accionante, o sea, el actor, pero también puede ser el demandado el que haga estafa procesal, incluso el tercerista. Estamos hablando obviamente, de juicios contradictorios, en este caso, y contradictorios y dispositivos, como son los juicios civiles, juicios laborales o administrativos. No estamos hablando de los procesos penales acá, porque en ese caso los procesos penales, van a ver ustedes cuando estudien procesal penal, son de carácter oficioso, es decir, es el Estado el que impulsa el proceso. En los procesos civiles son las partes las que impulsan, por lo tanto, nosotros tenemos que pensar para la configuración de una estafa procesal un proceso penal de esos, en donde haya dos partes que impulsen y un juez tercero imparcial que termine decidiendo sobre las pretensiones impulsadas por las partes. Donde haya un actor y un demandado y otras figuras procesales que sean en los procesos civiles, en los procesos laborales, en los procesos administrativos, contenciosos administrativos, el que ustedes quieran, que no sea penal. Entonces, nosotros vamos a tener como sujetos activos, estoy explicando la dinámica del tipo, como sujetos activos vamos a tener a los litigantes, es decir, tanto de los actores, pero el demandado también puede ser autor de una estafa procesal, también lo puede ser un tercerista, el tercerista, que es decir, la persona que se incorpora a un proceso civil alegando un mejor derecho sobre una cosa que está litigiosa, por la cual pide su restitución, el tercero de mejor dominio. No sé si existe esa figura todavía en el proceso penal, pero
para la explicación vale porque es la que está en los libros que ustedes van a leer. Entonces, la estafa procesal, ¿en qué consiste? Consiste en general, tiene todos los elementos de la estafa que vimos hasta ahora, la misma dinámica que la estafa que vimos hasta ahora, con la única salvedad de que quien cae en el error no hace la disposición patrimonial. Pero en este caso supongamos que sea el actor, el actor en la acción sea el autor a la vez de la estafa, es decir, el accionante. Lo que hace el accionante a través del ardid o el engaño, que va a consistir ese ardid del engaño en el ofrecimiento de pruebas falsas o adulteradas al proceso, no valen o no sirven solamente las manifestaciones falsas que se puedan incluir en un escrito de demanda. Eso no constituye ardid o engaño. ¿Por qué? Simplemente porque el juez no resuelve en base exclusivamente a las pretensiones de la parte, sino, pues eso si no sería una cuestión de puro derecho, sino que el juez resuelve en base a las pruebas que se le ofrecen. Es decir, lo que va a evaluar el juez civil son las pruebas que aportan las partes. Por lo tanto, el ardid y el engaño en este caso va a tener alguna cierta aparatosidad, por más que no sea exigencia del tipo, no es la tesis restrictiva del ardid o el engaño, pero va a tener cierta aparatosidad porque el ardid o el engaño del actor, en este caso supongamos que fuera el actor, va a tener que consistir en la falsificación o la alteración de algún tipo de prueba que introduce al proceso. Al introducir al proceso este tipo de prueba falsa o fraguada, que también lo puede hacer el demandado, por ejemplo, que es el demandado que recibe una intimación de pago y ofrece un recibo de cancelación falso, o sea que el demandado también puede ser autor. Pero esto consiste, la dinámica del tipo penal consiste en engañar o inducir en error a un juez, que es el juez del proceso, mediante el aporte de pruebas falsas, para que éste, como consecuencia de ese engaño, de ese ardid, caiga en un error sobre la pretensión de la parte, y ese error es, por ser así, la causa determinante no de una disposición patrimonial que no va a realizar el juez sobre su patrimonio o un tercero, porque no es la circunstancia, pero sí el juez va a dictar una resolución que le va a imponer como mandato, por la potestad y jurisdicción que tiene el juez, a una tercera persona que haga una disposición patrimonial en favor del actor, en este caso de la demanda, y a su vez del sujeto activo del delito. ¿Qué es lo que está haciendo el sujeto activo? Logrando indirectamente defraudar a un tercero mediante la utilización o la instrumentalización de la justicia, en este caso de un juez, quien mediante un error que fue inducido por el autor, ordena, mediante una resolución que es nula indudablemente, ordena que un tercero realice una disposición patrimonial perjudicial en favor de quien lo engañó. Entonces, la única característica o particularidad, en este caso de la estafa procesal, es que se rompe esa regla general que habíamos establecido sobre la exigencia como condición sine qua non, en este caso solamente podemos decir que sea la regla general, de que quien cae en error haga la disposición patrimonial. En este caso lo que hace el juez es dictar una sentencia injusta que causa un perjuicio patrimonial en la parte contraria o en un tercero. Es decir, la disposición patrimonial no la hace directamente el juez, sino que ordena que otro la haga. Por eso se altera en esa pequeña parte la dinámica común o de la tesis clásica de la estafa. Esto también, como les decíamos, podía hacerlo, cometerlo el deudor. En este caso, si se le intima un pago y presenta una prueba de una cancelación de pago falsa, seguramente las costas del juicio, mediante una sentencia injusta, el juez se las va a imponer a quien inició la demanda, y ahí podría haber en este caso, un perjuicio patrimonial que podría derivar una estafa del deudor, o un tercerista de dominio que acuerda con el deudor inducir en error para que ordene una sentencia injusta que quite un bien del proceso para que, en favor por ejemplo, del deudor, por medio de un tercerista, que quite un objeto del proceso para que no sea utilizado como para saldar una deuda. Supónganse ustedes, yo soy una persona que tengo una deuda, me presenta una demanda para el cobro o una prenda sobre un vehículo, y yo fraguo con un tercerista de que se lo vendía hace mucho tiempo, y se presenta el proceso para tratar de sacarlo. Ahí nosotros estamos induciendo al juez a un error que seguramente dictará una sentencia contraria a quien tenía la pretensión, y eso generará costas y todo, y podría existir un perjuicio patrimonial, en ese caso hay una defraudación. Entonces, por lo general es el actor, ¿no?, el que inicia la demanda, el que va a, mediante ardid o engaño, tratar de defraudar utilizando como instrumento a un juez, haciendo esto que es la estafa en triángulo o la estafa procesal, pero no deja de tener todos los elementos
que tiene la estafa con la única salvedad que ya dijimos. Entonces tenemos el autor de la ley de engaño, lo que hace es utiliza al juez para que, mediante una sentencia injusta, le imponga una disposición patrimonial al titular de un patrimonio, ¿no? Al titular de este. ¿Se entendió más o menos? Esa es la única excepción que pueden encontrar ustedes a la regla general. Pero la regla general es que quien cae en error debe ser la misma persona que hace la disposición patrimonial, y quien cae en error tiene que ser una persona humana. Por eso el tipo penal hace referencia a que la estafa consiste en defraudar a otro. La palabra otro en el derecho penal argentino tiene un solo significado sistemático, jurídico, que ese otro quiere decir una persona humana, ¿no? Cuando usted dice el que matare a otro, está hablando de una persona humana nacida, viva. Eso es lo que quiere decir ese otro. Esa palabra es la que utiliza el legislador argentino para hacer referencia a las personas vivas nacidas. Cuando quiere hablar de personas vivas, seres humanos vivos que no nacieron, dice feto, no dice otro, ¿no? Entonces dice feto, ¿no? Ahí tenemos la vida humana protegida en otros. Esto lo vieron ustedes cuando vieron la bolilla 1. Así que bueno, y por último, el último elemento de esta tesis clásica o tradicional de la estafa es el prejuicio patrimonial. Nosotros tenemos una idea del prejuicio patrimonial como elemento determinante de la estafa también, porque no solo como elemento determinante de la estafa, sino como elemento determinante para la consumación del delito de estafa. Porque el delito de estafa es, si ustedes quieren, es un delito, piénsenlo así, ¿no? Es un delito de autolesión, la estafa. Un delito de autolesión, porque la persona titular del patrimonio propio o ajeno de la cual hace la disposición, agrede mediante un error su propio patrimonio, porque hace una disposición patrimonial que nunca hubiera hecho. Entonces es un delito de autolesión, patrimonial en este caso. Pero no deja de ser un delito de lesión patrimonial. Para que se configure el delito de estafa tiene que haber un perjuicio cierto en el patrimonio. Es un delito de resultado. Y ese resultado es el perjuicio patrimonial, mediante fraude. Toda agresión a un patrimonio ajeno mediante fraude es una estafa. Por lo menos, si hay perjuicio patrimonial, es una estafa consumada. Entonces nosotros entendemos esto bajo la teoría mixta del patrimonio. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado la teoría mixta del patrimonio? Que mezclaba entre la teoría jurídica y la teoría económica del patrimonio para hacer una teoría mixta del patrimonio. Nosotros yo les expliqué la concepción patrimonial particular que tiene nuestro derecho penal. Nosotros hablamos no de bienes económicamente valuables, sino de bienes patrimoniales, y ese concepto patrimonial es el que tenemos que trabajar. Y cuando hay un perjuicio patrimonial, y con esto podemos cerrar lo que tiene que ver con la tesis clásica en estos aspectos, toda disminución económicamente evaluable del acervo patrimonial que jurídicamente corresponde a una persona. Eso de económicamente evaluable, bueno, obviamente es una opinión doctrinaria, es algo que ustedes tienen que tomar con pinzas. Esta concepción, que es la concepción clásica, yo les pongo aquí lo que dicen los libros que ustedes van a leer. Tampoco quiero yo hacer aquí una conferencia, no sé, en la cual yo exprese mi opinión científica sobre las divergencias o distintas opiniones que yo tengo sobre las tesis clásicas, porque si yo me pusiera a hacer eso, es como que sí. Primero sería un poco pretencioso de mi parte, y ustedes no llegarían al resultado que quieren, que es saber cuál es el pensamiento mayoritario en estos aspectos. Yo le podría dar mi opinión. Todo lo que tenga que ver con económicamente evaluable en la concepción patrimonial que tenemos nosotros, desde el punto de vista del derecho penal, más de ahí no me alcanza el repertorio. Hablar de económicamente evaluable, por lo menos a mí me hace ruido. Las cosas que no tienen valor económico también pertenecen a un patrimonio y están protegidas por la ley. Por lo tanto, puede existir un perjuicio patrimonial con que ese objeto que no tiene ningún valor económico salga del patrimonio del sujeto. Es decir, el patrimonio se va a reducir igual, por más que no se reduzca su valor económico. ¿Entienden? Lo que se va a reducir va a ser la competitividad del patrimonio. Esa universalidad jurídica se va a reducir porque un bien que lo componía ya no va a estar más. Por lo tanto, el patrimonio va a quedar reducido. Pero no desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista del valor monetario o económico que pueda tener una cosa, sino desde el punto de vista de la estructura del patrimonio. El patrimonio tiene derecho a la protección penal en su competitividad. O sea, mi patrimonio está protegido por la ley penal para que el mismo se mantenga incólume sin la agresión injusta de nadie. No importa si mi patrimonio es muy valuable o si algo de mi patrimonio lo puedo valuar económicamente. Hay gente que no tiene patrimonio valuable. Piensen en la persona
que vive de la naturaleza, digamos, no tiene más bienes que la ropa que lleva puesta, los monjes de los conventos que hacen voto de pobreza, que solo tienen una muda de ropa, digamos. Es decir, no tiene valor económico sus bienes, pero su patrimonio lo compone ese único bien que pueden llegar a tener, y que la desaparición de ese único bien afecta al patrimonio, aunque no tiene ninguna evaluación económica. Eso es lo que yo les quiero transmitir desde mi punto de vista, para que ustedes lo entiendan y no se confundan. Porque si no, te parecería ser que cada vez que hay una defraudación, nosotros tenemos que ir a hacer una tasación mediante el valor en plaza del bien que fue defraudado, objeto de la defraudación, cuando podría ser un bien que tiene valor sentimental o romántico para su titular, pero que siempre y cuando forme parte de un patrimonio de alguien ajeno, va a ser puede ser objeto de defraudación y tiene protección de la ley penal. Bueno, bien, acá lo que yo hice fue explicar claramente en estas dos partes que dimos las clases. Lo que yo di es, podríamos resumirlo así, la teoría de la defraudación. ¿En qué consiste la defraudación y en qué consiste la estafa particularmente? Entonces, bajo esta premisa de las cuales nosotros hablamos en la clase anterior y en esta, ustedes tienen que tener más o menos una idea que van a reforzar profundamente con lectura, y sobre todo con el trabajo práctico que voy a mandar. Si no me equivoco, lo mando, si tengo tiempo lo mando hoy, si no lo mando mañana. Van a reforzar ustedes todo lo que tiene que ver con la estructura, dinámica, elementos y composición de la figura de estafa del artículo 172 como teoría de la defraudación. Nosotros ya en la clase que viene vamos a ver algunos de los elementos que componen el 172, qué quiere decir falsos títulos o influencia mentida. Eso lo podemos hablar en 10 minutos, son solamente distintas formas que ejemplificativamente la ley dispone como formas de defraudar a otros, no tienen mucha mayor importancia. Y a su vez, también hay un trabajo práctico sobre esas formas particulares que están descritas en el 172. Por ejemplo, el nombre supuesto. ¿A qué hace referencia? Hay indudablemente a alguien que se cambia un nombre que puede ser famoso, no conocido, no apodo, etc. Son cuestiones muy simples. Siempre y cuando ustedes conozcan y tengan en claro cómo es la dinámica del tipo penal de estafa, la función de cada uno de los elementos, cómo funciona el error, ya que se preguntaba la última cuál es la función del error en el tipo penal de injusto de la estafa, cuál es la función, esa doble función, esa especie de doble agente que juega el error, cómo es la dinámica para un lado y para el otro del tipo penal en la estafa. Si ustedes centran su atención sobre todo a la hora de determinar si un caso es una estafa o no, comiencen por ese ranking que yo les di de importancia de los elementos. Lo más importante es el error, y después la disposición patrimonial, después el perjuicio y por último el ardid. Van a ver ustedes que van a poder resolver cualquier caso de estafa que se les presente. Y también van a poder resolver cualquier caso de abuso de confianza, los cuales yo en la próxima clase ya les voy a explicar. Yo tenía pensado dar en 3 clases defraudaciones, por ahí demos en 4, no hay problema, después veremos cómo hacemos, pero la idea es que ustedes entiendan muy bien esto. Pero si ustedes, les decía, y con esto concluyo, conocen esta dinámica, qué tiene que pasar para que se dé una estafa, una persona que utiliza ardid o engaño, que no son sinónimos, pero son dos formas de alterar la realidad, o de alterar, digamos, de engañar, de alterar la realidad. Si no hay un error en el cual debe caer una persona humana, porque el error solo puede ser objeto de error una mente que tenga capacidad, por lo tanto los incapaces, eso es obvio, ustedes lo leen después, los incapaces no pueden errar, aquellos que no tengan conciencia tampoco, entonces es necesaria una mente que erre para que se dé la figura de estafa. Esto es el principal obstáculo para que la defraudación informática no pueda ser anclada en este tipo. Si ese error, a la vez, como doble función, es la causa determinante de la disposición patrimonial que hubiera hecho el sujeto sin ese error no hubiera hecho nunca esa disposición patrimonial perjudicial para su patrimonio o el de un tercero, si conocen esta dinámica, cualquier tipo de estafa ustedes lo pueden resolver. Cualquier tipo de estafa lo pueden resolver. Nada más que en el 173 van a ver algunos tipos de estafas que hay ahí que los vamos a señalar, que se caracterizan por algunas circunstancias particulares. Por ejemplo, el legislador entendió que era importante que una estafa común como cualquiera se particularice o esté descrita particularmente con los elementos particulares cuando se diera sobre la calidad, la cantidad de la cosa que se vende o que se comercia o que se utiliza en el negocio jurídico, sobre su calidad.
por ejemplo. Es un ejemplo. No deja de ser una estafa del 172, esa del 173. Pero el legislador lo ha hecho nada más que describirla, ¿no? Con sus elementos particulares. Es como si no quiere abandonar el legislador del sistema francés, le cuesta. Entonces utiliza, pero si ustedes ven, en el 173 las defraudaciones que hay ahí, que algunas son estafas y otras abuso de confianza, tienen la misma pena que el 172. Es lo mismo. Los dos artículos están correlacionados, incluso uno hace una remisión al otro. El 173 hace remisión al 172. Así que bueno, bien, nos quedan 10 minutos para algunas preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, hablen, intervengan, nomás, no hay ningún problema. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se entendió esto? Yo les recomiendo que ustedes repasen la clase con el video de YouTube. Me parece que es lo más simple. Si después de ver el video de YouTube ustedes no entienden algo, y no hay problema, mandan un correo electrónico pidiendo algún tipo de explicación, o hacen una intervención en la próxima clase, o me dejan un chat. Ahí no hay ni un drama. Así que no se preocupen, pero el video de la clase que va a estar en YouTube es fundamental que ustedes lo revisen. Así que, ¿y si es una persona jurídica? No entendí esa pregunta. Tengo una pregunta acá que dice, si es una persona jurídica, ¿quién? ¿Quién es una persona jurídica? Las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Eso es una regla general. ¿Pueden ser víctimas de delitos las personas jurídicas? Y podría ser, sí. Víctimas de defraudación. Pero pueden ser víctimas de estafa una persona jurídica. Sí, pero una persona que pueda disponer del patrimonio de la persona jurídica es la que tiene que caer en error y hacer la disposición patrimonial. La relación negocial tiene que ser siempre entre dos personas físicas. El patrimonio afectado puede ser el de una persona jurídica. El patrimonio afectado por la estafa puede ser de una persona jurídica, pero el error en la disposición patrimonial tiene que ser una persona física. Puede ser el representante de una persona jurídica a la cual le ha asignado esa persona jurídica la administración, la custodia o la disposición de su patrimonio. Pero quien cae en error y hace la disposición, persona humana física. El patrimonio puede ser de una persona jurídica, eso no hay ningún problema. ¿Se entendió? Bueno, buenísimo, espectacular. ¿Alguna otra pregunta? Hoy tuvimos poca concurrencia, pero no importa, es más como amena la charla, más entre menos personas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, la próxima clase avanzamos con esto, ya creo que ya vamos terminando. Yo les voy a hacer una breve mención la próxima clase sobre los elementos constitutivos del abuso de confianza, porque prácticamente ningún texto lo trae. O sea, hay mucho hincapié sobre la descripción de la estafa, que es tan interesante, sus elementos, su dinámica, pero no hay mucho sobre el abuso de confianza. Yo les voy a explicar el abuso de confianza cómo funciona, vamos a ver un par del 173, y ustedes van a entender perfectamente cuándo se dan los abusos de confianza. Siempre tengan presente ese primer cuadro que ustedes vieron donde nosotros distinguíamos entre los elementos particulares de la estafa y del abuso de confianza. Eso que el fraude es sobreviniente, el fraude es inicial, el dolo es ex ante, el dolo es ex post. Ese cuadro ténganlo presente siempre para poder distinguir uno del otro tipo de defraudación, de la estafa y el abuso de confianza, que son los dos tipos más comunes de defraudaciones que hay en el derecho penal argentino. Ahora hay un tercero, que es la defraudación informática, que la vamos a ver particularmente. ¿Está? Bueno, gente, nos vemos la próxima clase. Que anden bien, cuídense. El lunes es feriado, no sé por qué. Pero cuídense, nos vemos el martes. Miren que allá por Corrientes están subiendo los contagios, dejen de hacer fiestas clandestinas y no sé qué. Cuídense en serio porque no es chiste el virus. ¿Está? Bueno, nos vemos el martes que viene, saludos a todos y nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias, doctor, hasta el martes, gracias.